Hola a todos, este es un video más del curso de estática referente al importantísimo tema de las fuerzas internas en vigas. ¿Sí? Entonces, para asegurar que un elemento estructural no falle, es decir, se rompa o se colapse, debido a las fuerzas y los momentos que actúan sobre él, el ingeniero de diseño debe conocer no solo las cargas y reacciones externas, sino también las fuerzas y los momentos que actúan dentro del elemento. Consideremos por ejemplo esta viga simplemente apoyada sometida a una carga F. Identificamos las reacciones, tenemos un pasador en A, tenemos un rodillo en B, y realizamos su diagrama de cuerpo libre. Obviamente aquí en el pasador vamos a tener dos reacciones, una reacción AX, ¿sí? Pero como no tenemos una fuerza externa horizontal, AX es igual a 0, por lo tanto no lo vamos a considerar en los gráficos, solamente vamos a considerar las reacciones verticales, tanto para A como para B. Ahora, ¿cómo podemos determinar las fuerzas y los momentos dentro de la viga? Pues le realizamos un corte a la viga en cualquier punto donde se generará un plano en esa sección transversal. Si esta sección es arbitraria, está marcada ahí con rosa, y separamos la parte de la izquierda de la viga, es decir, la parte izquierda del corte. Sí, aquí lo tenemos. Aquí podemos observar claramente que la parte aislada no puede estar en equilibrio a menos que esté sometida a cierto sistema de fuerzas y momentos en el plano en que se une a la otra parte de la viga. Estas vendrían a ser las fuerzas y los momentos internos que estamos buscando. Ahora, recordando, en el capítulo 4 se demostró que cualquier sistema de fuerzas y momentos podemos representarlo mediante un sistema equivalente que consiste en una fuerza y un par. Ahora, como el sistema de cargas externas y reacciones de los apoyos es bidimensional, podemos representarlo por medio de un sistema equivalente que consiste en dos componentes de fuerza y un par. Aquí la componente P paralela al eje se llama fuerza axial o fuerza normal. La componente V, que es perpendicular al eje de la viga, se llama fuerza cortante, y el par M se llama momento flector o momento flexionante. En la otra parte de la viga también podemos observar que se muestran la fuerza axial, la fuerza cortante y el momento flector en el diagrama de cuerpo libre que actúan en esta sección. Podemos notar claramente entonces que tanto la normal, la cortante y el momento tienen la misma magnitud pero sentido opuesto en el otro tramo de la viga. Para esto los ingenieros suelen usar una convención de signos para expresar las tres cargas internas. Aunque esta convención de signos puede asignarse de manera arbitraria, es decir, cada uno puede elegir lo que quiere hacer, aquí usaremos la de más amplia aceptación, ¿no? La cual la tenemos aquí, ¿sí? Ahora observamos en el gráfico que en ambos casos las direcciones de la fuerza axial, de la fuerza cortante y el momento flector son las definiciones establecidas de las direcciones positivas por esta convención de signos. Una fuerza axial positiva, P o N, que es la nomenclatura que se le suele dar, somete la viga a tensión, ¿sí? Es decir, saliendo del elemento. Una fuerza cortante positiva, V, tiende a hacer girar el eje de la viga en el sentido de la manecilla del reloj. Podemos observar aquí que si fijamos este punto, hará girar en este sentido la cortante V. Mientras que si fijamos este punto, esta cortante V seguirá haciendo girar en el mismo sentido. Aquí también lo podemos observar. Fijamos el apoyo en A y está girando en sentido horario, ¿sí? Si fijamos B, la cortante también hará girar en sentido horario. De todos modos, en este gráfico podemos visualizar mejor cuál es el efecto de la fuerza cortante. Si tenemos esta barra en voladizo empotrada a la cual nosotros le aplicamos una fuerza cortante en el extremo y vemos hacia dónde se está desplazando, cuál es su deformación y hacia dónde está girando. Aquí la fuerza interna que genera la viga en este punto es esencial para que no colapse y siga manteniendo su forma inicial. Es decir, si retiramos el corte, que se mantenga igual, ¿no? Por otro lado, un momento flector positivo M tiende a ocasionar una curvatura del eje de la viga hacia arriba. Aquí también tenemos una viga a la cual le vamos a aplicar un momento M. Y aquí vamos a poder observar las variaciones que sufre, ¿sí? Es importante aclarar que un momento flector positivo somete a la parte superior de la viga a compresión. Eso hace que se acorte la viga en la dirección paralela a su eje y somete a la parte inferior de la viga a tensión. Eso ocasiona que esa parte de la viga se alargue. Lo mismo sucede cuando tenemos una viga que tiene un lado empotrado. ¿Sí? Aquí lo vamos a poder observar mejor. Tenemos un lado empotrado y un lado emboladizo. Tal como podemos observar aquí, si nosotros aplicamos un momento M, también la curvatura hará que la parte superior de la viga esté
en compresión y la parte de abajo esté en tracción. Estos temas se analizan en profundidad en la mecánica de los materiales, pero aquí ya les vamos dando una pequeña introducción preparándoles para lo que se viene, ¿no? Este es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y por último, solo queda añadir que en dos dimensiones hemos visto que existen tres cargas resultantes internas. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablamos de situaciones en tres dimensiones, actuarán una fuerza interna general y un momento de par resultante en la sección. Esta fuerza y este par tienen sus componentes. Las componentes X y Z de estas cargas las tenemos aquí. La normal en Y vendría a ser la fuerza normal o la fuerza axial. Las cortantes en X y en Z son componentes de la fuerza cortante. El momento en Y es un momento de torsión o de giro sobre el eje del mismo elemento, ¿sí? Eso también se va a ver en mecánica de materiales. Mientras que Mx y Mz son componentes de momento flexionante. Para la mayoría de las aplicaciones, estas cargas resultantes actuarán en el centro geométrico o centroide de la sección transversal. Aunque por lo general la magnitud para cada carga será diferente en los distintos puntos a lo largo de la viga, puede usarse siempre este método para determinar sus valores. Ahora, aquí tenemos un resumen de lo que hemos explicado hasta ahora, ¿no? La fuerza axial, fuerza cortante y el momento flector constituyen un sistema equivalente que representan las fuerzas y el momentos internos en una sección transversal de una viga. Estas son sus direcciones positivas definidas. Es importantísimo que actúen estas fuerzas internas porque hacen que el elemento mantenga su estado original. Si en caso llegan a fallar estas fuerzas internas, el elemento, la viga o la barra que esté en cuestión va a colapsar, es decir, va a fallar. Ahora, los que ya me vienen siguiendo tiempo revisando mis videos de teoría, pueden ver de que trato de dar un procedimiento el cual deben seguir para poder desarrollar este tipo de vigas. Entonces, aquí tenemos tres pasos que se van a aplicar, ¿no? Por lo general, la determinación de los valores de la normal, la cortante y el momento en una sección transversal lleva a cabo estos tres pasitos. Primero, dibujar el diagrama de cuerpo libre de la viga y determinar las reacciones de soportes. Pasador, rodillo. Segundo, pasar un plano a través de la viga en la sección transversal donde se desee determinar las fuerzas internas y el momento. Hacemos un corte arbitrario. Dibujar el diagrama de cuerpo libre de una de las partes resultantes mostrando la normal, la cortante y el momento en sus direcciones positivas definidas. Aquí tenemos tanto el lado de la izquierda como el lado de la derecha de la viga. Y por último, el tercer paso, que sería aplicar las ecuaciones de equilibrio para determinar las magnitudes de las dos fuerzas, normal y cortante, y del momento flector. Ahora pasemos a ver un ejemplo. Entonces, el enunciado nos dice: la barra, soportada por un pasador en A y un cable en B, resiste una carga uniformemente distribuida sobre su mitad izquierda. Ignorando el peso de la barra, determine la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flexionante que actúan sobre la sección transversal en 1. Entonces, inspeccionamos la figura, observamos dónde tenemos los apoyos. A, tenemos el cable, tenemos la fuerza distribuida, la longitud de la viga, la sección 1, los ejes X, Y. Una vez que ya tenemos todo identificado, podemos proceder con el primer paso. ¿Recuerdan cuál era el primer paso? Exacto, calcular las reacciones externas. Para ello realizamos el diagrama de cuerpo libre o el diagrama de sólido libre, como le dicen algunos colegas. Tenemos entonces dos reacciones en el pasador y una mediante el cable. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre nos quedará así: AX y AY para el pasador en A y la tensión T para el cable en B. A su vez, hemos aprovechado también para reemplazar esta fuerza uniformemente distribuida por una carga puntual o carga concentrada ubicada en su centro geométrico, ¿sí? En la intersección de sus diagonales. Eso nos da que está ubicada a 1.5 metros respecto del punto A. Teniendo ya este diagrama de cuerpo libre, entonces nosotros ya podemos calcular las reacciones. Si hacemos suma de momentos respecto del punto A, vamos a poder determinar la tensión T, ya que sería la única incógnita. Por lo tanto, si nosotros consideramos suma de momentos en A igual a 0, siempre contando el sentido antihorario positivo, vamos a tener que la tensión T tiene dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. La componente horizontal va a cruzar el punto A, por lo tanto no va a generar momento, ya que su brazo de momento o brazo de palanca es igual a 0. Mientras que la componente vertical hará girar a la viga en esta dirección, ¿sí? Si nosotros fijamos A y liberamos todo el resto de la viga, esta tensión o la componente vertical de la tensión hará girar en sentido antihorario, por lo tanto se considera positivo. ¿Cuál vendría a ser la componente vertical? Tensión por el seno de 30 grados, ¿sí? Porque sería
el cateto opuesto al ángulo. Su brazo de momento sería 6, ya que estamos contabilizando la vertical. Luego tendríamos la componente de la fuerza distribuida, ¿sí? Es decir, la carga concentrada equivalente. Sería negativo porque estaría haciendo girar el sistema o la viga en sentido horario, es decir, en sentido de la manecilla del reloj, por lo tanto se considera negativo. Menos la magnitud de la fuerza, 2400 por su brazo de momento, que en este caso es 1.5 metros, como hemos visto aquí al principio, ¿no? Tenemos una ecuación lineal básica, despejamos la tensión T y tenemos que la magnitud de la tensión de esta soga es de 1200 newtons. Ahora, si nosotros hacemos suma de fuerzas en X, vamos a poder determinar cuál es la magnitud de la reacción AX o de la componente X de la reacción en A. ¿Sí? Tenemos la componente horizontal de la tensión T, que sería T por coseno de 30 grados en sentido negativo porque va hacia la izquierda, ¿sí? Ya que por convención consideramos hacia la derecha como positivo. AX positivo porque va hacia la derecha y lo igualamos a 0 porque no hay más componentes a lo largo del eje X. Entonces tenemos que AX es igual a la tensión por coseno de 30 grados, con lo cual nos da que AX es igual a 1039 newtons. Entonces ya hemos determinado la magnitud de AX, ya hemos determinado la magnitud de T, nos faltaría la magnitud de AY. Para ello vamos a hacer suma de fuerzas en Y. Aquí vamos a tener, considerando hacia arriba como positivo, AY menos 2400 más la componente vertical de la tensión T. ¿Sí? La componente vertical de la tensión T ya hemos visto que es 1200 por seno de 30 grados. Por lo tanto, resolvemos y vamos a tener que AY es igual a 1800 newtons. Tal como podemos observar, son ecuaciones bastante sencillas. Son ecuaciones lineales básicas, por lo tanto, el despeje de las incógnitas son bastante sencillos. Ahora, siempre es bueno comprobar que todas las respuestas nos dan positivas, ¿sí? Si los signos son positivos, esto indica que cada una de las reacciones están dirigidas como nosotros hemos asumido en la figura, es decir, en la dirección que están indicando las flechas. Si, por ejemplo, AX nos daba negativo, menos 1039, significa de que AX no está hacia la derecha, sino está hacia la izquierda. Pero como todos nos dieron valor positivo, eso quiere decir que las flechas están correctas. Entonces ya con esto podemos pasar al segundo paso, ¿sí? Para determinar el sistema de fuerzas internas que actúa sobre la sección transversal, debemos aislar los segmentos de la barra que se encuentran a cualquier lado de la sección, es decir, tanto la parte de la izquierda como la parte de la derecha. Aquí tenemos lo que corresponde al lado de la izquierda. Y aquí vamos a tener lo que corresponde al lado de la derecha. Ahora, aquí podemos observar que al determinar las resultantes de cargas distribuidas, solo se considera la parte de la carga que actúa sobre el segmento. Es decir, en el lado de la izquierda yo tengo 2 metros de carga distribuida. Es por eso que estoy considerando solamente esos 2 metros. Mientras que en el lado de la derecha tengo la diferencia que es 1 metro y es por eso que estoy considerando solo 1 metro de la carga distribuida. Ahora, el sistema de fuerzas que actúa sobre la sección transversal de la parte de la izquierda consiste en la fuerza normal, P1, la fuerza cortante 1 y el momento flector o momento flexionante 1. Para ser consistente con la tercera ley de Newton, es decir, reacciones iguales y opuestas, voy a considerar en la sección de la derecha P1, cortante 1 y momento 1 con la misma magnitud, pero dirigidas opuestamente a las contrapartes del lado izquierdo. Ahora, como ya tenemos listos los diagramas de cuerpo libre, podemos pasar al siguiente paso, el cual es el último, el tercero. Aquí tenemos que para calcular la normal 1, la cortante 1 y el momento 1 se puede utilizar tanto el tramo de la derecha como el tramo de la izquierda. Ahora vamos a considerar el lado de la izquierda. Entonces, si nosotros aplicamos las ecuaciones de equilibrio a este diagrama de cuerpo libre, vamos a obtener en primer lugar suma de fuerzas en X, ¿sí? Para determinar P1. Sentido hacia la derecha positivo. Tenemos P1 más 1039 newtons, que era la reacción AX, igual a 0. Eso quiere decir que P1 es igual a menos 1039 newtons. Este signo negativo nos indica que el sentido es opuesto al que hemos considerado nosotros, ¿sí? Es decir, nosotros estamos mostrando que P1 está actuando hacia la derecha en el diagrama de cuerpo libre y este signo negativo nos hace recapacitar y nos dice que en realidad está actuando hacia la izquierda.
Luego podemos continuar con una suma de fuerzas en Y para determinar el valor de la cortante. Entonces, considerando hacia arriba como positivo, vamos a tener 1800 del AY hacia arriba menos 1600, ¿sí?, de la carga distribuida menos la cortante 1 igual a 0. Con esto vamos a tener que la magnitud de la cortante 1 es igual a 200 newtons. El signo positivo en este caso nos indica que el sentido de la flecha es el correcto. Por último vamos a tener suma de momentos, ¿sí? Vamos a considerar la suma de momentos respecto del punto C, contabilizando todos los momentos antihorarios como positivo. 1800 haría girar en sentido horario respecto del punto C, por lo tanto se considera negativo. Su brazo de momento 2 metros. Más la fuerza de 1600 que hará girar en sentido antihorario, positivo. Brazo de momento 1 metro. Y colocamos el momento 1 que también está en sentido antihorario. Entonces despejamos el momento 1 y tenemos que es igual a 2000 Nm. Este signo positivo también nos indica que el sentido del momento es el correcto. Entonces con esto ya encontramos las fuerzas internas en este tramo de la viga. ¿Sí? En principio aquí es donde terminaría nuestro problema. Pero ahora, a manera de comprobación, ¿qué pasaría si yo decido analizar el tramo de la derecha? Entonces, aplicando las ecuaciones de equilibrio a este diagrama de cuerpo libre, voy a tener, en primer lugar, considero suma de fuerzas en X para determinar la magnitud de P1, ya que la tensión ya la tengo a partir de las reacciones, ¿no? Entonces, contando hacia la derecha como positivo, tengo menos P1. Recuerden que debo considerar menos, por más que yo ya sepa, ¿sí?, que aquí me da hacia el otro sentido, debo considerar tal cual estoy tomando yo en mi diagrama de cuerpo libre, porque es como que este cálculo yo no lo hubiese hecho. ¿Sí? Estoy considerando directamente esto con la convención de que P1 es positivo saliendo del elemento, es decir, actuando en tensión. Por lo tanto, si el signo me da negativo, quiere decir que realmente esta carga 1 está en compresión. Entonces, tal como podemos observar, es una ecuación lineal básica, despejamos la carga 1 y nos dio un valor de menos 1039 newtons, el cual es acorde con la parte de la izquierda. Luego, si yo considero suma de fuerzas en Y igual a 0, contando hacia arriba como positivo, voy a tener la cortante 1 menos 800, que es la componente de la carga distribuida, o la equivalente, perdón, más la componente vertical de la tensión T de la cuerda. Entonces, despejando la cortante 1 voy a tener que es igual a 200 newtons. Con esto tengo que también concuerda con el tramo de la izquierda. Por último voy a tener una suma de momentos respecto del punto C. ¿Sí? Voy a considerar mi suma de momentos aquí. Contabilizo momentos antihorarios como positivo y empiezo. Momento 1 lo tengo como negativo, ¿verdad? Porque está girando en sentido horario. Recordemos esa parte, ¿sí? Si nosotros estamos asumiendo que todos los momentos antihorarios van a ser positivos, por más que sepamos que este momento es positivo por convención de signos, a la hora de aplicar la sumatoria de momentos o la suma o el sumatorio de momentos, como le quieran decir, se contabiliza como negativo por el sentido en el que estaría haciendo girar este sistema en función del punto C. Entonces, menos momento 1 menos 800 por 0.5, ¿sí?, que también haría girar en sentido horario, más la componente vertical de la tensión, que sería 1200 por seno de 30 grados por su brazo de momento, que sería de 4 metros. Igualamos a 0, tenemos una ecuación lineal básica, despejamos el momento 1 y nos da un valor positivo. ¿Sí? Esto quiere decir que el sentido del momento que estamos considerando es correcto. Entonces se está produciendo un momento 1 positivo de 2000 newtons, tanto en este tramo de la viga como en este tramo de la viga. Entonces, ¿con esto a qué llegamos? A que es indistinto cuál de las dos partes vamos a analizar. En este caso nos conviene analizar el lado de la izquierda porque me parece que es más sencillo. En el caso de la derecha tenemos que descomponer todavía la tensión y se puede generar por ahí alguna complicación extra que no queremos, ¿no? Entonces, ¿con qué idea se analizan ambas partes? De corroborar los datos. Ahora, el único inconveniente que hemos encontrado aquí ha sido este signo negativo para la carga 1, el cual nos indica de que está actuando en este sentido, ¿sí? Entonces aquí se indicaría que la carga 1 es igual a 1039 newtons, pero en sentido opuesto.
y ya está. Y aquí del mismo modo indicaríamos que es igual a 1039 newtons, pero con el sentido opuesto. Y con esto ya le damos por concluido a este ejemplo. En los siguientes videos iré resolviendo todo el capítulo 7 del libro de estática de Hibbeler, la 14ª edición, y algunos problemas que iré encontrando en algunos otros libros que me parezcan interesantes y que los iré subiendo de a pocos. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte si te sirvió el video. Si tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios o comunícate con nosotros en nuestras redes. Los enlaces los encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.